Hola, hay veces que uno tiene que hablar, tiene deseo de hablar, pero hay otro que lo ha hecho mejor y entonces vamos a aprovecharnos hoy de la experiencia de un artículo en Facebook que publica Jorge Luis León y por supuesto tiene que ver con la conferencia entre comillas de prensa que dio Díaz Canel hace un par de días, tal vez tres. Dice León, la reciente comparecencia de Canel fue presentada como una conferencia de prensa, pero realmente estuvo editada, estuvo filmada mucho antes. Fue un acto de propaganda y de evasión. Más de 2 horas de discurso. Hermano, yo intenté editar el video buscando una información que me interesó, pero no hay quien se tire a Canel 2 horas seguidas. No es fácil. Dice, más de 2 horas de discurso vacío, donde el presidente mostró su total divorcio con la realidad del país. No habló del hambre, no habló de los derrumbes de todo en Cuba, del derrumbe de los servicios, pero derrumbe de las viviendas, ni del colapso hospitalario, de la desesperación en las calles, ni del éxodo que desangra a Cuba. Habló de planes futuros, de promesas recicladas y de un optimismo artificial que ofende. Dijo que la canasta básica tendrá que cambiar, que ahora el municipio es el que tiene que asegurar la cosa. Imagínense ustedes la gente de Ciudad Habana, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a comer? Entonces, vamos en su discurso siempre lleno de satisfacción, autosatisfacción. Él dice que menos mal a los parques solares, que Cuba va a tener electricidad casi para exportar. Imagínense. Entonces, que el partido jugará un papel esencial en la transformación del país. El mismo partido que hace 67 años tiene el país de rodillas. ¿Alguien cree eso? Porque la Cuba real no vive de discursos, vive de apagones, de colas interminables, de salarios pulverizados, de comida inexistente y de una angustia que ya es crónica. Pero no es toda la frase lo que él dijo que son huecas, sino lo que siempre prometió. Medidas extremas llegarán. Esa frase es la señal más peligrosa de toda la intervención. El régimen prepara el terreno para descargar sobre la población el costo de su propio fracaso. Y como siempre, la culpa es del bloqueo. Ya ese recurso está viejo, gastado y miserable. Sirve para esconder la verdad esencial. La ruina de Cuba no es un accidente externo, es el resultado directo del modelo comunista. No existe nada, no existe ningún bloqueo que explique que un país fértil no produzca, que no produzca alimentos, que explique la destrucción que hay en toda la infraestructura del país. No existe bloqueo que explique la corrupción estatal, el parasitismo político y el colapso total de la gestión pública. Perdona, León, voy a apartarme un poquitico aquí ya que hablaste de parasitismo político. Realmente, desde 1959 ya Cuba se intentó adherir como una sanguijuela a Rusia y lo logró ya en el 61, y en el 61 con la crisis de los misiles ya Cuba despuntaba como lo que es hoy, el parásito más grande de todo el mundo. Y aquí hemos dicho, ahora mismo acabamos de decir que no hay bloqueo que explique todo lo que hay en Cuba en este momento. Pero realmente, hermano, compatriota cubano, desde el mismo 59, Fidel con sus ínfulas de grandeza intentó realmente darle a Cuba una preponderancia en el mundo. Cuba, un país minúsculo, minúsculo, en aquel momento con apenas 6 millones de personas y quería ser el líder en todo. Cuba exportó movimientos de liberación nacional, fíjense, yo lo llamo así, pero mucha gente dice terrorismo. Cuba albergó terroristas y alberga aún terroristas. Cuba, por sobre todas las cosas, ¿qué impidió a Cuba producir?
No, nada se lo impedía en su momento. Y más de una vez yo he dicho, cuando se cayó el socialismo en Europa, de verdad, yo por primera vez me dije, ¿no? Caramba, ahora sí vamos a desarrollarnos por nosotros mismos con lo que tengamos. Ahora sí necesariamente que tenemos que exprimir todas las posibilidades de un país pobre. Pero no, eso no pasó. Se adhirieron como una sanguijuela a China, a México, a Venezuela, los chuparon. Destruyeron a Venezuela totalmente. Y ahora intentan hacer lo mismo con México. Pero con cualquiera. Cuba es que los líderes son tan corruptos y tan incapaces que no ven, por supuesto, la necesidad de producir para el país. Pero aquí hay que ver también que, por supuesto que ellos lo tienen que saber, aunque algunos comentarios cuando de diplomáticos de otros países, de personas que se topan con el caso Cuba en el exterior, dicen, hasta ellos mismos se lo creen, como que son líderes en algo en el mundo, o sea, líderes de una ideología que no avanza, que retrocede, que lleva a su pueblo a la miseria extrema y a la muerte, antes que negociar la posibilidad de implantar un sistema decente que al menos lleve a una parte de la población, a una gran parte, a tener oportunidades. Pero el gobierno, esa minúscula cantidad de personas que rigen los destinos del país, son capaces de aferrarse a cualquier clavo caliente para que no se pierda el poder absoluto de control sobre el país. ¿Me entiende? Y entonces así es imposible avanzar. Cuba es especialista en control, pero en control para reprimir, en control para que la gente no tenga libertades, ese tipo de control. Y entonces así no se puede avanzar, ¿me entiendes? En cualquier otro país, en cualquier otro modelo, generalmente la gente tiene oportunidades, ¿me entiendes? Hay que trabajar como mulo, pero tiene oportunidades. Allá en Cuba se fue esa máxima de que el trabajo es la base de la vida. ¿Qué va? Allá en Cuba eso no es así. Y ahora viene Díaz-Canel, en este mismo discurso lo mencionó, que van a dedicarle ahora, porque se dieron cuenta un poco tarde, que hay que atender la economía por encima de la población, fíjense, pero eso es otra gran mentira. Él lo dice precisamente para justificar un poco la mayor cantidad de afectaciones que va a tener la población. Pero realmente el problema es que con la misma o menos energía que vayan a dar, tienen que garantizarle, por supuesto, lo mínimo a los hoteles, aunque ya hay una política de reconcentración de hoteles, porque es verdad que el índice de ocupación está en el piso. Y entonces, en muchos callos ya se están concentrando todos los turistas en uno o dos hoteles y por supuesto que es una solución lógica ante la crisis. Pero el petróleo, el diésel, la gasolina se van a acabar más temprano que tarde. Y él está adelantándose porque hay que mantener los privilegios de la clase. Por cierto, en este discurso, él no mencionó de ninguna manera la posibilidad de que esa clase élite gobernante que tiene en su poder no menos de 18.000 millones de dólares, que ha desangrado al país, pudiera sostener un poco en estos primeros meses la subsistencia del país. Ellos no han analizado eso. O sea, hablan de unidad y de sacrificio, pero evidentemente eso es sacrificio para el pueblo y engaño, solo engaño, engaño y miseria. Bueno, y para terminar el artículo de León, dice, Cuba no necesita más propaganda ni promesas, necesita libertad, necesita instituciones democráticas, necesita alternancia en el poder y un gobierno que rinda cuentas. Lo demás es humo. Y cuando un presidente anuncia medidas extremas ante un país en ruinas, no está gobernando, está preparando el golpe final contra el pueblo. Que tengan un buen día, cubano, y que Dios me los bendiga.